Bienvenidos a Economía en Breve número 176, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos con el comportamiento de los mercados financieros que volvieron a mostrar una volatilidad elevada en esta semana. Nuestro promedio de 10 mercados accionarios presentó una baja de 4.4% luego de varias semanas con alzas importantes y a pesar de la gran sorpresa positiva que tuvo el reporte de empleo en Estados Unidos el pasado viernes 5 de junio, lo que parece podría ser un cambio de sentimiento que llama la atención y que podría explicarse por dos elementos principalmente. Por un lado, la pandemia de COVID-19 sigue extendiéndose en el mundo, acercándonos ya a los 8 millones de personas contagiadas y con más de 430,000 decesos. Y están comenzando a presentarse repuntes de contagios en varias geografías que han reabierto las actividades económicas. Si los contagios crecen demasiado, podría ser necesario un nuevo periodo de aislamiento, lo que golpearía fuertemente las economías de los países que tengan que hacerlo. Por otro lado, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su política monetaria tal como se esperaba, reafirmando su intención de hacer lo que sea necesario. Sin embargo, hubo algo en el discurso del presidente de la Reserva Federal que pudo haber generado inquietud, ya que afirmó que lo que está haciendo la Reserva Federal es usar sus poderes incluso más allá de lo usual, pero advirtió que esos son poderes para prestar, pero no para gastar. La Reserva Federal no puede dar dinero gratis a nadie, ni siquiera al gobierno federal. A lo mejor puede darlo sin cobrar intereses, pero al final del día es un préstamo y ese dinero tendrá que pagarse de regreso. La Reserva Federal no puede dar crédito a las instituciones que no sean solventes, lo que recordó a muchos inversionistas que habrá empresas que no sobrevivan y que el poder de la Reserva Federal es limitado. Ya hemos comentado que el desempeño de los mercados financieros, especialmente los accionarios, es muy difícil de anticipar y ahora vale la pena compartir la siguiente reflexión. Los cambios en los índices de los mercados accionarios reflejan los cambios en la percepción prevaleciente de los inversionistas. Esta percepción se va ajustando a la información que se va generando y se convierte en decisiones de compra y venta que modifican los precios de las acciones. Normalmente, la percepción de los inversionistas se construye tomando en cuenta elementos que llamamos fundamentales propios de la empresa o como pueden ser las perspectivas de la economía, especialmente de variables como el crecimiento económico, el consumo de los hogares, la inflación y las tasas de interés. Cuando los índices accionarios suben, esto suele ser reflejo de mejores perspectivas por parte de los inversionistas y viceversa. Cuando bajan, suelen estar marcando un deterioro en esas perspectivas. Pero los mercados financieros también son susceptibles de tener situaciones que no son normales cuando la percepción de los inversionistas no proviene de los fundamentales económicos o de la empresa. En el transcurso de la historia hemos observado varios episodios donde muchos inversionistas comienzan a comprar activos por el simple hecho de que esperan que el precio de ese activo subirá y podrán venderlo con una buena ganancia. Mientras hay inversionistas con dinero suficiente para estar comprando activos, el precio de los activos efectivamente sube y sube en un proceso que se empieza a retroalimentar a sí mismo. Como los inversionistas observan que los precios suben y suben, compran activos y eso hace que los precios suban más, atrayendo a otros inversionistas y eventualmente a personas que no son inversionistas profesionales, probablemente no tengan los conocimientos para estos mercados, pero tienen dinero para invertir. A esto se le conoce como una burbuja, con ejemplos famosos como la fiebre de los tulipanes en 1636 y 37 que pueden ver en esta ilustración. El problema es que cuando se acaban los inversionistas con dinero fresco entrando al mercado, el precio de los activos deja de subir y los rendimientos extraordinarios se terminan. Los inversionistas que comienzan a vender sus posiciones para realizar sus ganancias o invertir en otros activos detonan la venta masiva y la caída acelerada de los precios. Cuando la burbuja estalla, el precio del activo regresa entonces a su nivel correcto, entre comillas, en términos de su valor intrínseco, y muchos de los inversionistas terminan perdiendo su dinero. El comportamiento de los mercados accionarios que podemos ver en esta gráfica tendría dos interpretaciones.
Por un lado, podemos pensar que el impacto económico producido por el COVID-19 ya quedó atrás, gracias, entre otras cosas, a la respuesta de política económica de gobiernos y bancos centrales, y habría que pensar que el futuro económico luce similar al que se percibía a mediados del año pasado, ya que estamos en niveles parecidos. Pero por otro lado, puede ser que la gran cantidad de liquidez inyectada por los bancos centrales haya distorsionado la percepción de riesgo de los inversionistas y generado una burbuja en los precios de los activos financieros, ya que esas enormes cantidades de dinero tienen que estacionarse en algún rincón de los mercados. ¿Cuál es la interpretación correcta? Hoy día es difícil saber a ciencia cierta, pero en un futuro cercano veremos la respuesta en los hechos con el comportamiento de los mercados. Por lo pronto vale la pena extremar las precauciones en las decisiones de inversión y estar muy atento a los acontecimientos, ya que la seriedad con la que vemos hablar al señor Powell y esta advertencia de que la Reserva Federal tiene poder para prestar pero no para gastar, puede estar reflejando estas y otras preocupaciones al interior del Banco Central de los Estados Unidos, que también en esta ocasión presentaron sus pronósticos para la economía estadounidense, que pueden ver en este cuadro resumen, del que destaca la fuerte revisión a la baja en el crecimiento de la economía de este año, anticipando una contracción en promedio de 6.5% y luego una recuperación de 5% en el 2021. Llama la atención el rango tan abierto en los pronósticos de los integrantes de la Reserva Federal, tanto para este año como para el que sigue. Las tablas también dejan ver que la tasa de interés de referencia de los fondos federales se anticipa sin cambio en su límite inferior cercano a cero hasta el 2022. Por otro lado, la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, comentó que la pandemia tendrá cicatrices profundas en el mundo y anticipó que los pronósticos que el fondo anunciará el próximo 24 de junio muy probablemente serán mucho peores a los presentados en abril, cuando preveían ya una caída de 3% en la economía mundial. También el Banco Mundial publicó su documento de perspectivas económicas globales en las que anticipa una contracción de 5.2% en la economía del mundo y de 7.5% para México. Pasando a nuestro país, la bolsa mexicana perdió 3.3% en la semana, marcada por la volatilidad, como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada. El tipo de cambio registró una depreciación de 2.76% en la semana para terminar luego de una fuerte volatilidad en 22.22 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos a 10 años, tanto en Estados Unidos como en México, presentaron reducciones importantes en su tasa de rendimiento, como podemos ver aquí. En México está comenzando a reabrirse la actividad económica en buena parte del país, con varios estados pasando a color naranja en el semáforo epidemiológico. Pero hay que notar que aún estamos en la fase ascendente del contagio, como podemos ver en esta gráfica, por lo que todavía hay un riesgo importante de que el contagio se acelere y todavía no hemos visto el pico de la curva. Veo que en lo personal es muy importante extremar las precauciones para evitar el contagio y hay que seguir cuidándonos. Pasando a los datos de la semana, los indicadores comenzaron a reflejar la severidad del impacto producido por la disrupción económica. La producción industrial se cayó 29.3% real anual en el mes de abril, que como pueden ver en esta gráfica es la caída más pronunciada en la historia de este indicador. Las manufacturas, que representan poco más de la mitad de la producción industrial, se contrajeron 35.3% real anual y a su interior el componente de maquinaria y equipos se desplomó 43.3%, mientras que la construcción, que es el segundo componente en peso relativo de la industria, se contrajo 38% real anual. Estas caídas validan en general los pronósticos del promedio de analistas del mercado, que anticipan para el año una caída del orden del 8% en la producción. Por otro lado, el IMSS registró una pérdida de 344.526 puestos de trabajo en el mes de mayo, que como pueden ver en esta gráfica es la más pronunciada para un mes similar desde el año 2000 por lo menos. Con este resultado, en el acumulado enero-mayo de este año se tiene una pérdida de más de 800.000 empleos, como podemos ver en esta gráfica, lo que resulta inédito. Como comentábamos en el programa pasado, estos empleos tardarán mucho tiempo en recuperarse, ya que nuestro mercado laboral es muy rígido, lo que quiere decir
que tanto despedir como contratar trabajadores es muy complicado, costoso y tortuoso para las empresas y patrones. Que por cierto, el IMSS reportó en este mes una pérdida de 3.295 patrones afiliados, que es muy significativa como podemos ver en esta gráfica, siguiendo la pérdida registrada en el mes de abril. Continuando con las sorpresas que ya habíamos comentado se iban a presentar en este entorno tan inusual, la inflación de mayo presentó un repunte como no se había visto en mucho tiempo para este mes, aunque ya la primera quincena sabíamos que venía. En esta gráfica del INEGI que pueden ver aquí, cómo es usual que mayo registre una inflación negativa por el efecto que tienen las tarifas eléctricas de verano, que son más bajas. En este cuadro pueden ver que el componente no subyacente repuntó 0.66% como resultado de fuertes incrementos en frutas y verduras y el usual aumento en los energéticos. Por el lado de la inflación subyacente, el componente de alimentos, bebidas y tabaco repuntó de forma considerable, 1.17% como consecuencia, seguramente de los efectos de la disrupción económica producida por el COVID-19, que están llevando a este renglón a una tasa anual de 6.58%. En este siguiente cuadro pueden ver los genéricos que más aumentaron, destacando gasolina magna, jitomate y cerveza, mientras que a la baja destacaron electricidad, huevo y pollo. En la semana que inicia tendremos menos información económica, destacando en México las cifras de la oferta y la demanda agregadas del primer trimestre. En Estados Unidos tendremos las cifras de la producción industrial y de ventas minoristas del mes de mayo, para los que se espera alguna mejoría luego del impacto de abril. También hay programadas un par de apariciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes y el miércoles, que podría resultar muy importante para los mercados financieros. Por último, tendremos también decisiones de política monetaria del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra. Y con esto concluimos este programa número 176 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si este comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.